Sí. Tiene un lapso. Perfecto, estamos en vivo. Ya tenemos 5 personas sintonizando. Estamos dándole un poquito de tiempo para que sigan entrando más personas. Todavía se está compartiendo. Si puedes también darle share de tu página o de cualquier otra para que... Perfecto. Se escucha bastante bien, ¿verdad? El audio y todo. Okay. Yo sé que voy a conectar de aquí. Siguen entrando personas. Vamos a empezar ya mismito. En confianza, todos los que están sintonizando en vivo pueden ir escribiendo sus preguntas desde ya. Que tenemos a nuestro compañero Juan Peña también, que está aquí con nosotros. No se ve, pero está aquí y va a estar atendiendo todas las preguntas y me las va a estar pasando para entonces luego Ricardo las pueda contestar. Queremos aprovechar para decirles también que este podcast y live streaming está patrocinado por JR Blue Books y The Bookmark en San Patricio Plaza y The Bookmark Boutique en Plaza Carolina, donde puedes conseguir los libros de El Finalito. ¿El micrófono ese se puede bajar un poco? ¿El de él? Bueno, es que tiene... Dejarlo ahí porque el libro está guindando, entonces no quiero que... Sí, yo no... Está bien. No toco. Pues perfecto. Ya empezaron los likes. Chévere, yo creo que ya podemos comenzar. Bueno, pues nada, bienvenido Ricardo a este Gracias. primer episodio de Qué honor. One on One with the Author, presentado por JR Blue. Este es el primero, eres el pionero. Sí, sí. Así que nada, bienvenido. Esta es tu casa, como ya bien sabes. Y nada, el concepto de este live streaming y este proyecto que estamos comenzando, como te estaba diciendo, pues básicamente lo que queremos es dar a conocer a los autores locales y los autores con los que trabajamos. Gracias. En este primer episodio pues queríamos empezar fuerte y por eso escogimos El Finalito, que sabemos que mucha gente está bien interesada en el tema. Se está vendiendo muy bien, gracias a Dios. Sí. Y nada, para que la gente conozca también a Ricardo un poco más, Ricardo Martí Ruiz egresó con distinción unánime de la maestría en creación literaria de la Universidad del Sagrado Corazón Puerto Rico 2014. Es autor de libros Cuentos tan cortos que no aburren, del 1998, Calle Elena, publicado en el 2008, Pajas, que se publicó en el 2015, y su más reciente creación, El Finalito, un cuento para niños grandes. Sus relatos de amor en el siglo XXI y el último cuento de Borges recibieron mención honorífica en el certamen de microcuentos de la Universidad del Sagrado Corazón. Esto fue en el 2014 y 2016. Y fueron publicados las páginas del Periódico Nacional
de mayor estatura en la isla, El Nuevo Día. O sea, que fueron publicadas en el Nuevo Día para ese tiempo. Su relato Achaque alcanzó el segundo puesto en el... Esto fue en el número, ¿qué? 16-17 certamen de Tierra de Monegro, España, en el 2016 fue esto. Su colección de cuentos paja fue reconocido por El Nuevo Día como uno de los mejores libros puertorriqueños del 2015. Ricardo también ha sido galardonado varias veces por su trabajo como creativo en publicidad, que vamos a estar tocando también ese tema. Y sus premios incluyen un León de Plata en Cannes 2010 y varios reconocimientos de FIAP, London International y otros. Sí. Pues nada, Ricardo, ¿cómo fue que comienza pues tu historia y cómo te adentraste en este mundo de la literatura? Básicamente, como que uno va, es una cosa de paso a paso, no hay un día en donde de repente, pero es como, yo imagino que gente bien, no estoy diciendo que yo sea, pero hay gente con talento, por ejemplo en baloncesto, se va dando cuenta de que tiene talento en baloncesto, que pueden brincar más alto que los otros, que tienen mejor puntería, que tienen cierta destreza, y pues la vida te va llevando en ese camino, te cogen más en el equipo, te celebran las victorias y tienes más suerte en eso, o sea que gradualmente vas yendo en esa dirección y de repente pues ya eres baloncelista. Y pues algo así similar pasó conmigo. Yo soy terrible baloncelista, o sea que no me quedó otra que escribir, pero en cuanto a escribir, pues sí, desde bien chiquitito, como que mi abuela me cuenta que yo empecé a leer antes de que fuera a la escuela. Supuestamente yo ya a los 3, 4 años ya podía leer palabras en el periódico, y no se explicaban cómo era que lo hacía, porque no tenía una educación, pero como que tenía esa afinidad. Y entonces en la escuela también mucha gente, tú sabes, que hacen dibujitos de profesores y qué sé yo, pues yo lo que hacía era cuentitos y hacía vacilones y como que desarrollé un poquito de reputación como el cuentista oficial de la clase, y pues eso pues continuó gradualmente creciendo. Y te pregunto, cuando empezaste pues, obviamente a escribir cuentos cortos cuando eras pequeño, ¿te diste cuenta que eras bueno en eso o era que te gustaba y si eso fue, pues ya te fuiste dando cuenta que ese era el camino por el que te iba a dirigir, o fue luego que te diste cuenta de que coño, yo soy bueno en esto? Sí, de una manera u otra como que era como un destino, era bastante obvio que eso era el camino por donde iba a ir. Yo lo perfilaba más como cineasta, y de hecho como consumidor de literatura o de narrativa o de ficción, soy más un cinéfilo que un literato. Okay. Tengo más afinidad a directores de cine y pues, cinematografía pues creativa. También pues obviamente la literatura es importantísima, y tengo pues una maestría en creación literaria y tengo una formación académica satisfactoria. Claro. Pero soy más fanático del cine, aunque los dos pues proveen mucho de lo mismo. Pensaba que iba a ser un director de cine, pero eso va a la mano con escribir, y en verdad pues la situación en Puerto Rico, yo traté de hacer una película, lo sometí a Cinefilm, el Fomento, que ahora pues se está yendo lamentablemente el banco de Fomento pues ahora is no more, pero él hace una vez existía y tenía una oficina para cine, y pues yo intenté, pero resulta ser que me gusta más la literatura ahora que el cine, porque el cine involucra otras cosas que no son muy fuertes, que es pues administración de grupos, cosas técnicas, y también claro, cinematografía per se. No el andamiaje que también conlleva todo eso depende de muchas otras personas. También tienes que también estar bien enterado de los seguros que tienes que tener, y es mucho negocio. Es mucho, y al final del día pues lo que termina saliendo es más
una negociación. El producto final no es tan puro lo que tú querías. Claro. O sea que la literatura en verdad es la forma más pura de expresión narrativa que yo diría que existe. Eso está interesante. Y te pregunto, ¿cuál fue tu primera creación literaria? Remontando pues ya a tu niñez. Bueno, de chamaco yo escribí. Yo tenía un profesor que era demasiado elocuente, era de España y hablaba demasiado de domingo, usaba palabras demasiado formales y nadie entendía qué rayos estaba diciendo. y esto en el 5º grado. Y yo pues escribí un cuentito sobre el Capitán Barbita, porque el tipo tenía barba. Y la gente se lo bufió y el profesor se enteró y lo leyó, porque yo me asusté, yo pensaba que me iban a regañar, pero terminó pues siendo una situación positiva. Sí, sí. Era un pirata que nadie entendía y el barco terminaba a la deriva, nadie hacía nada, porque era tan elocuente, hablaba tan y tan bien que nadie sabía qué rayos estaba diciendo. Y entonces me acuerdo que la gente pues se lo vaciló. Y pues eso como que generó ese tipo de dinámica y de ahí en adelante pues siguió gradualmente con ciertas pausas y eso, pero consistentemente desde ese momento pues siempre he escrito cuentitos. Y tengo curiosidad también en saber si alguien en tu familia, esto de escritor y artístico, creativo, algo que corre en la vena, algún familiar, pariente. Sí. Tengo. Mi tatarabuelo era Cayetano Colitoste, que fue el que escribió, no creo que fue el que ingenió la historia, pero recopiló y publicó leyendas puertorriqueñas hace mucho tiempo atrás, que pues son donde la historia de Juanina y de la Garita del Diablo y del Pirata Cofresí, él es la fuente de esa información. Esos cuentos, pues él es la fuente de esos cuentos. O sea, si quieres saber sobre Juanina, pues buscas a Cayetano Colitoste. Su hijo José Coricuchi también publicó. Él, además de eso, pues era político y abogado. Él colaboró con Albizu Campos, él era del Partido Nacionalista. Se dividieron y después él también escribió. Y entonces, por el lado de mi madre, el hermano de mami, Ernesto Ruiz Ortiz, es escritor. Escribió El Duende Oculto y A Mis Amigos de la Locura, pues que son dos monólogos. Bueno, A Mis Amigos de la Locura es un monólogo que todavía hacen en la Universidad de Puerto Rico, Teófilo Torres, distinta gente. O sea, todavía está relevante y es un muy buen libro. Eso está súper bien. Uh-huh. Entonces, te iba a preguntar, porque sé que estudiaste creación literaria en la Universidad de Sagrado Corazón, y quería saber, porque sé que a lo mejor de la audiencia hay gente que están interesada en este tema, a lo mejor son estudiantes también de creación literaria. Estudiarlo como tal, ¿te da herramientas verdaderamente para tú pulirte, para tú... Sí. ¿Cómo fue esa experiencia tuya? ¿Cómo cambió tu estilo? O no quizás estilo, pero ¿qué herramientas te dio haber estudiado esa... Una figura bien importante en mi vida fue Luis López Nieves, que me descubrió, se podría decir. Él estaba dando una clase en un sagrado y era pues a los estudiantes en general, pero era de literatura básica, y pues como que se dio cuenta de que yo tenía esa chispa y me invitó a ir a talleres con él, y pues desde ahí en adelante pues empecé a ir más formalmente a talleres de narrativa, de cuentos cortos. Y ahí tú entras en un círculo con gente que son afín, que están buscando lo mismo que tú, y que son bien críticos, muchas veces tajantes y eso, pero yo siempre fui bien recibido. Lo que yo aportaba pues fue bien recibido y gustaba. O sea que no sé cuál era la pregunta. No, que las herramientas que te das como tal. Que Entonces, sí, Ajá. las herramientas son fundamentales. Yo tenía, por ejemplo, mi sintaxis era, yo te escribía el cuento en español, pero con un sintaxis en inglés. O te diría, por ejemplo, La Linda Casa, que es más una construcción que se usa en Estados Unidos, The Pretty House. Tú no dices The House Pretty, tú dices The Pretty House. En español, pues lo puedes decir La Linda Casa o La Casa Linda, pero en casi todo habla hispana es La Casa Linda. Tú dices el sujeto y después el adjetivo.
en Puerto Rico se está diciendo el adjetivo antes del sujeto, y eso es una mala costumbre que tenemos en un tipo de Ok, anglicismo. exacto, sí, me imagino que viene arraigado bien con la cultura americana, con todo. Exacto, el uso de gerundios, estoy comiendo, también es un puertorriqueñismo que es pues la influencia del lenguaje anglosajón. El gerundio se usa mucho en el inglés, I am eating, en español como, o sea, no se usa tanto. Y eso pues también me lo corrigieron. Y de igual manera también pues te provee con un círculo, una sociedad de gente que te va a nutrir, Claro. y te va a espabilar y te va a criticar cuando no te queda bien, y te va a felicitar cuando te queda bien, y te irás dando cuenta dónde tú caes en ese mundo. Claro, imagino que también sirve de filtro para tus propias creaciones, para tú saber Sí, qué sí. cosa. Me imagino que el feedback también siempre es bienvenido, siempre es bueno. No siempre, pero, sí, pero siempre viene. Pero después que venga con buenas intenciones, sí. Pues perfecto. Entonces te iba a preguntar, ¿te dedicas solamente a escribir libros o haces otras cosas también? Bueno, lo habías leído, también soy publicista, y pues por el lado también tengo un guest house en casa que alquilo con Airbnb. Ah, sí. Sí. Mañana viene gente y les doy tours por San Juan cuando llegan, les doy como Qué bien. Así que ya saben. Exacto, sí, les doy como que un poquito de instrucción sobre el país, y pues... Y le hablas, me imagino yo, que le hablas también del Lo final. trato de convocar para la revolución, para juntarse bien. a la causa. No, les doy una vueltita siempre por Condado y por Isla Verde, le hago un par de chistecitos y eso les gusta. A mí me gusta ser embajador de Puerto Rico. Yo estoy bastante enamorado de Puerto Rico, y me gusta representar a Puerto Rico y como que hacer que la gente que viene para acá pues se sienta muy bienvenida, y como que sienta que este es un sitio especial, y pues hago todo lo que yo pueda para lograr eso. Pero eso es una de las cosas que me ayudan, pero también pues, y casi toda mi carrera, casi toda mi vida, lo que he estado haciendo es publicidad, Ok. que ha sido muy buena la carrera, pero no creo que es mi vocación. Sin embargo, pues tengo que reconocer que haber trabajado publicidad, los fundamentos de la publicidad son bien similares a los fundamentos de la narrativa, en cuestión de que pues tienes que capturar inmediatamente, Me tienes imagino que tener- también es como un storytelling. exacto, es narrativa, es Es puramente narrativa. claro. Lo único que el pie forzado es compra este producto. A ti te llega un job, como le llaman, y te dicen necesitamos, guiso. exacto, un proyecto, y te dicen necesitamos convencer a los muchachos de 17 a 21 años de que esta pasta de dientes los va a ayudar a conseguir jeva. Ah, bueno, pues entonces yo hago un cuento, entonces el desenlace del cuento es, se llevó la jeva porque tiene este producto. Y eso es así en todas, pero como tienes límites de tiempo, ahora no tanto, pero porque están en los medios sociales, pero por mucho tiempo eran 30 segundos, Claro, sí. te obligaba a ser bien directo, bien breve, bien espontáneo, bien rápido, y esa tendencia pues la he aplicado a la literatura, o sea que mis cuentos son bien Conciso. inmediatos, bien exactos, bien como que filtrados. No hay mucho adjetivo ni decoración. Oye, y ahora que mencionas eso, yo me remonto a cuando estaba en la high estudiando la clase de español, por ejemplo, que nos hacían escribir ensayo y todo eso, que nos enfocan en eso, en ser conciso, en ir al grano, porque tiene mucho sentido lo que estás diciendo de lo de la publicidad también. Sí. Aplicarlo también a cuando escribes un libro. Sí, de que- sí. Y de igual manera, haber estudiado literatura me ayudó como publicista, porque me dio también fundamentos que quizás otros publicistas no han tenido, sobre storytelling, que quizás lo saben un poco, pero no los tienen tan conscientes, de evitar clichés, y básicamente crear drama. Es curioso, estaba pensando que lo que es, por ejemplo, los 10 mandamientos de la Biblia, Ajá. son las cosas que no puedes hacer en la vida, pues son las cosas que tienes que hacer en la literatura. Ok. Es decir, las 10 obligaciones, me da gracia, como que tú vas a poner a tus personajes a mentir, tú vas a poner a tus personajes a matar, Ok. tú vas a poner a tus personajes a desear la mujer del vecino.
porque si no, no tienes nada, no tienes, ¿entiendes? Claro. O sea, y qué bueno que hay una dimensión en donde puedes tener esa libertad y casi te exige que tengas, o sea, aplicar la moral auténtica de la vida real que la necesitamos. Pues en la literatura es un error. En la literatura tú quieres el comportamiento, tú quieres drama, tú quieres pecados, tú quieres conflicto, y obviamente pues tienes una responsabilidad social, o sea que también quieres dejar un mensaje constructivo, pero para que lo lean tienes que hacerlo de una forma interesante. No, inclusive puede tener el objetivo puede ser un mensaje positivo, pero tienen que pasar cosas a lo mejor negativas para que tú te des cuenta Sí, de eso, o sea que sí, también eso tiene tienes que pasar por un una proceso. cosa va de la mano de la otra. Yo tengo un cuento que se llama Macharranismo, que publiqué hace bien poco en ebook, que es dos personas que son unos macharranes, y al final del cuento resulta que son gay, y que era que se querían entre ellos dos, pero tenían esta cultura que los prohibía, y entonces, pero yo no dije eso en la publicidad que puse, yo simplemente puse un cuento sobre homofobia. Y mucha gente fue bien adversa a la mera mención de que haya un cuento sobre homofobia, sin saber ni siquiera cómo se desenlaza ni cuál es mi postura Claro. en cuanto al tema, porque es un tema sensitivo, en verdad, y yo respeto eso, pero hay que a veces como que ser tajante o estar dispuesto a tomar riesgos y ser valiente. En esto, de los cobardes no se escribe nada, y en la literatura definitivamente tú tienes que estar dispuesto a exponerte y decir cosas que todo el mundo piensa pero nadie dice. Claro, y ahora cuando entremos en el tema del finalito, Ajá. también en un momento dado vamos a tocar ese tema, que es la reacción también que ha tenido pues la gente en cuanto al libro. Muchas han sido positivas, otras han sido Casi todo el mundo ha sido negativas, y no por el contenido del libro, sino por el hecho de La que salida. es una secuela que no escribió. Alderey. Claro, exactamente. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Okay. So, Voy a hacer una pequeña pausa para pues, anunciar a nuestros patrocinadores, J.R. Blue Books y The Bookmark Boutique en San Patricio Plaza, y The Bookmark, The Bookmark, Boutique estoy en vivo, por eso pasa. The Bookmark en San Patricio Plaza y The Bookmark Boutique en Plaza Carolina. Pueden pasar por ahí, tienen el café. Ricardo es fiel cliente, Sí, se da la vueltita. Fíjate que el de Carolina no está tan lejos, debería tirarme para allá, Sí, sí. pero como fluctúo más alrededor de San Patricio y trabajé por mucho tiempo en Metrofis Park, pues el de Bookmark ya es parte de la ruta. Sí, sí. El No, y de tienen un San tremendo café allí. Sí, sí, Te sí. sientas allí con tu librito, tomas tu Tratan café bien, te tratan bien. y te tratan muy bien. Ujú. Excelente. También quiero recalcar que el libro del finalito lo puedes conseguir en los siguientes puntos de venta: en Walgreens, en Walmart, en Sam's Club, en CVS, y yo creo que esos son los puntos de venta, ¿right? Pues perfecto. Brands of Laberinto PR. en Río Piedra y el Viejo San Juan. también. Laberinto en Río Piedras en el Viejo San Juan. Y Brands of PR. En Branson, Puerto Rico, para todas las personas que viven en Estados Unidos, Ujú. puertorriqueños, parte de la diáspora, que quieren conseguir libros de autores locales, incluyendo el de Ricardo Martí Ruiz, lo puedes conseguir en bransospuertorico.com. Que yo creo que debe estar Alan por ahí, o Jorge, de Branson. Sin Un miedo, saludo. Alan. Sin miedo. Mi casita en Aguadilla. Mi casita en Ah, Aguadilla sí, no también. sabía. Qué bueno que tenemos aquí a Juan Peña para que meta mano de vez en En los cuando. aeropuertos. En los aeropuertos, el finalito no está también. Sí, en el aeropuerto también está el finalito. Así que está viajando el mundo. Sí, sí, en verdad, a mí me entusiasma tanto este tema del finalito y toda esta dinámica, todo lo que he ido aprendiendo sobre ese cuento y el original del Principito y la gente que ha interactuado conmigo. Me ha llevado para un capítulo bien agradable de mi vida, todo este tema del finalito, y era inesperado porque como tú sabes, mi estilo por lo general ha sido pues más como que urbano, satírico, humor, y de repente me fui bien tierno,
Y pues me salió natural y la gente ha reaccionado a este cuento. Se ha viralizado el hábito de retratarse con el libro. Sí, lo he visto en las promociones. Yo no pedí nada. Eso es, la Que gente de hecho pone fotos de ellos con el libro y lo ponen frente a la pecera o lo ponen cuando lo reciben por Sí, correo, sí, sí. o hacen distintas cosas creativas con el libro y eso es Que de fabuloso. hecho, si tú tienes el libro del finalito, te puedes tomar una foto y buscas a Ricardo Martín como Calle Elena. Calle Elena, exacto, en Facebook. Punto, ¿verdad? Sí, .org, o no, pero en Facebook, si te metes en Facebook y escribes Calle Elena, como casi como Call Elena, no Calle Elena, sino Calle Elena. Va a estar tagueado en los comments. Pues mira, le das lo van a tag taguear. la cosa esa. Y vas a poder pues dejar tu foto y hacer yo la riego y te hago Claro. famoso. Claro. Y tú las compartes. Yo la comparto por ahí a veces. Eso está súper cool también. Sí, ha sido un vacilón, ha sido bien chévere y yo pues súper elogiado. Y pues gente me han expresado pensamientos bien lindos, o sea, es como que gente que me ha dicho que les he sacado una lágrima, que salvé una relación con una hija, que, o sea, cosas que no era lo que yo estaba recibiendo con pajas, o sea, la retroalimentación es mucho más profunda, mucho más significativa que el vaciloncito que también me gusta seguir teniéndolo, o sea, yo seguiré escribiendo ese estilo también, pero es una dinámica un poquito más, un nivel más profundo que el humor satírico que he practicado. Claro. Y pues para comenzar hablando del libro, que mucha gente estoy seguro que quiere escucharlo, Ajá. ¿por qué decidiste escribir el finalito, esta secuela de... Dos cosas pasaron. Lo primero que pasó fue que, bueno, el Principito siempre ha sido parte de mi vida, lo he leído muchas veces, me lo conozco bien desde siempre, por alguna razón. Yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Ha leído el Mano, Principito te en algún momento de su vida. sorprendería que no. ¿En realidad? Hay mucha gente que es como que, bueno, ¿cuánta gente aquí que se sabe el final del Principito de rabo a cabo? Ajá. Bueno, pues ¿cuánta gente de aquí se ha leído Ajá. ¿Cuánta gente? Y había uno que, porque tú no has visto el Principito, no sabes lo que es. Sí, sí. Es el cuarto libro más vendido en la historia. Pues yo no sé. Hay mucha gente Sí. que no pero sí, es un libro increíblemente popular. Es impresionante que haya llegado tan lejos porque es como que tan humilde y tan sencillo. Pero para mí fue bien importante desarrollándome. Entonces pasó una cosa. Hace como 10 años yo tengo una abuelita, mami Tete, bien chula, que pues estaba convaleciendo, ella estaba bien chavaguita ya, y entonces yo cogía las horas de almuerzo y me tiraba para su casa a leerle y acompañarla un poquito en el almuerzo. Y pues no tenía nada que leer, no había nada que pudiera leer, le terminé leyendo un libro de neurología. Y me di cuenta de que eso es como que un género que no está siendo llenado, como que hay mucha gente que está en cama, anciana, que sé que les leen, es como una estampa clásica en la vida, es como que parte del rito de la vida, cuando llegas a estar en las últimas, es bien común que te lean cuentos. Cuando tú eres un bebé te leen. Exacto, es el principio círculo, y el final. bueno, y también... Ahí voy. Ok. Entonces, yo iba y le leía y me quedé con la sensación de que falta ese género, el género de literatura para viejitos ancianos, para convalecientes, para gente en cama. Y pues por mucho tiempo me quedé con eso guindando en la mente. Y entonces de repente, varios años más tarde, estoy en la defensa de la tesis de Yolanda Arroyo Pizarro, que está pues hablando bien elocuentemente, como siempre, de lo que está de su libro, que es muy bueno, y me doy cuenta, no sabía esto, que ella tiene un tatuaje del zorro en el hombro. ¿Del zorro, el del Principito o el zorro de...? El zorro del Principito. Ok, no, Sí, la Z de... Gracias por pedir que lo aclare, porque sí. El zorrito, que es el personaje que representa la amistad en el Principito, ella lo tiene en el hombro. Y entonces que me llamó la atención y entonces por alguna razón ella bien hablando ahí como que surgió la línea en mi mente
todo principito tiene un finalito. Y entonces poco a poco uno empieza como que a jugar con la idea y até cabos con lo de mi abuela y empecé a decidir que este va a ser ese libro, este va a ser mi aportación al género, de literatura para convalecientes. Y ahí fue que lo escribí. Y pues fue bastante natural el proceso, pero esos fueron los dos elementos que entraron. El elemento de mi abuela fallecer o estar enfermita y necesitar que se le lea, más el instante de inspiración en donde la frase, ver un principito en el hombro de una persona y de repente que la frase, cada principito necesita un finalito, o para todo principito hay un finalito. Eso gatilló la idea de que pues quizás este personaje del principito podría verse como sería como anciano, y de ahí en adelante todo fluyó. Entonces, quiero añadir esto. Es bien peculiar que la palabra principito encaja perfecto, porque es mejor que el título originalmente intencionado por Antoine de Saint-Exupéry, porque la intención de Saint-Exupéry es lo que es el pequeño príncipe. Okay. La palabra principito no se refiere a un principio. Eso pues, claro, eso te quería preguntar, y perdona que te interrumpa, sí, porque no estaba seguro si originalmente, o sea, la obra original tenía que ver Petit con un Prince. principio. O sea, El que oficialmente es el príncipe. Chiripa. Okay. El tipo escribió Le Petit Prince, el príncipe pequeño. Pero entonces tú lees eso y el libro no tiene que ver con príncipes. No tiene nada que ver con la realeza. No habla del proceso regal, o sea, no entra en lo que es ser un príncipe. Entra en los principios de la vida. Lealtad, amor, amistad, disciplina. Y pues trata sobre el comienzo de la vida, el principio. O sea que aunque es pura chiripa, que el nombre da la casualidad que es principito, temáticamente se relaciona mucho mejor el libro con esa interpretación que con la del Pequeño Príncipe. Si tú piensas en el Principito como un libro sobre el principio de la vida, Claro. hace más clic que pensar en el Principito sobre un libro sobre un príncipe pequeño. Y de igual manera, si piensas en el libro sobre los principios de la vida, pues también hace más clic. Pero eso solo pasa en español. En inglés es The Little Prince. Exacto. En francés es Petit Prince. Pero eso me abrió la puerta, y de nuevo el jueguito de principito finalito, a ver este libro original de Saint-Exupéry como el comienzo de la vida. Y entonces pues es mi responsabilidad casi ya a este punto cerrar el libro, o sea, es completar la historia. Todo principito tiene un finalito, pues aquí viene, ese va a ser mi misión, proveer el finalito. Entonces esa misma actitud de simbología y enseñanzas casuales y medio fábula, pues esa actitud la apliqué hacia el final de la vida. Y pues resulta que tengo muchas cosas que decir sobre la muerte, y tenía una conversación que tener con la gente anciana, que pues aprovecho el libro para hacerlo, y también creo que es un libro que los niños entienden bien, o sea que no solamente ellos, pero me di cuenta de que sí, de que había algo que podía aportar a la causa, y eso hice. Muy bien. Algo que yo quería pues que compartieras porque yo me leí el finalito. De hecho, haciendo paréntesis, me acuerdo cuando trajiste el libro por primera vez, que lo vimos y le dimos el finalito. No entendíamos, o sea, nos mirábamos como que... Y creo que fue Richard que nos dijo, por el principito, principio, finalito. Y nosotros, esto hay que ponerlo en el mercado porque... La reacción ha sido, como hemos mencionado, bien
bien positiva, bien que gente como que casi le dan ganas de abrazarme o me expresan emociones. Yo he leído los reviews que te dejan. Sí, yo he leído muchos que te dejan, que los que tienes en Calle Elena y todo. Sí, los puse. Gente que ha compartido, que ha llorado leyendo el libro. Y algo que también leí en un último review que te hicieron, que quería también conversar, era el hecho de que la narrativa y los personajes, la ilustración, parece casi como si lo hubiese escrito el personaje, el aviador. Exacto. Sí, yo creo que también es una casualidad que mi prosa es en esencia así también. No fue un diablo, déjame ver cómo yo hago para escribir como Antoine de Saint-Exupéry. Yo escribo como Antoine de Saint-Exupéry. Resulta que ese es mi estilo. Claro. Bien coloquial, bien directo. Me dejó llevar mucho por la trama. Y sí hago juegos de palabras, pero no soy... no trato de impresionar, no tengo un diccionario de sinónimos y antónimos que estoy verificando qué palabra difícil puedo encontrar para... Claro. Saint-Exupéry para mí fue bien fácil de emular, pero una de las cosas que eran bien importantes era asegurarme de mantener ese flujo, de que tú continúes, que el final del Principito encaje con el comienzo del finalito y fluja, o sea, se sienta como que es el mismo. Yo me sentí así. Sí. De hecho, yo hice un binge reading, literalmente. Yo dije, pues déjame ponerme en el mindset del finalito. Cogí y me leí otra vez el Principito. Sí, se lee rápido. Y sí, los dos lo leí de una sentada. Es un libro fácil de leer, o sea, Sí. el Principito lo leí y leí el tuyo después. Y sí, o sea, todo lo que quiero que también lo cuentes tú. Los personajes que uno ve en el primer libro, te los vuelves a encontrar. Obviamente ya ha pasado un tiempo y tienen otra, ¿cómo decirlo? Otra manera de pensar. Sí, eso es bien importante. Que me gustaría que abundaras un poquito más en cuanto a los personajes. Contar el libro porque no queremos tampoco contarlo. Pues la gente que está familiarizada con el Principito sabe que en el cuento original este chamaquito interactúa con distintas personas en distintos planetas y a todos los ve de cierta forma y en cierta forma pues como que se está como que mofando de los adultos pero quizás esos personajes no los conoció a fondo o había cosas que no había visto de ellos o quizás esos mismos personajes cambiaron en la vida y entonces pues este libro finalito pues los revisita, o sea que vuelve a ver al rey y aprende algo que no sabía sobre el rey, que ayuda a entender qué pasó en la vez original, vuelve a ver al señor que él pensaba que era un vanidoso pero resulta que no era vanidoso nada, que era otra cosa, y vuelve a ver al bebedor y en esta ocasión ayuda al bebedor a dejar de ser bebedor, o sea que hay una actitud de cambio, progreso, crecimiento. Es bien curioso porque esto encaja bien con la experiencia del Principito de mucha gente. Mucha gente te diría que ha leído el Principito 10, 12, 15 veces y que cada vez que lo lee es una experiencia distinta. Cuando lo leyó a los 10 años era una cosa, cuando lo leyó a los 20 era otra cosa, cuando lo leyó a los 30, pues en el mismo cuento del finalito pasa ese fenómeno de que la percepción del Principito va madurando o se mantiene niño en el sentido de que sigue siendo maravillado con la vida y todo eso, pero va cambiando su perspectiva y eso pues lo revela la interacción con todos los personajes que vuelve a encontrar y pues la misma relación que tiene con la Rosa pues evoluciona, como sabes, no quiero decir mucho, pero la Rosa muere en este cuento y pues eso pues parte de lo que me permite pues hablar sobre el tema de la muerte y de encontrar un nuevo amor. El zorro aparece de nuevo, la serpiente también y pues como que sigue es una continuación del cuento, no una claro, tiene los personajes míticos que nos gustaron tanto de la primera versión.
Pues, los vemos de nuevo, obviamente en otro contexto, a tu manera. Pero fíjate, y perdona que te Ajá. interrumpa, no fue tanto a mi manera, Ok, es más a mi intención era continuar el Principito dentro de sus términos. ok. O sea que ellos están en el desierto, están en donde me instaló Exuperi. Yo resistí la tentación de darle un iPhone, Ok. de llevarlo a la perla, o sea, de regionalizarlo. Claro. Como que esa es una tentación. Y de hecho, hay muchos libros como que el principito en corbata, y es como que el businessman, pues Sí, como sí. aplica, que trajeron al principito al mundo de acá. Exacto. No, yo me quedé allá. Yo seguí existiendo dentro del universo que generó el autor original en ese aspecto. O sea que es una secuela en todo el sentido de la palabra, no es como un spin-off. Ok. Sí, básicamente te pusiste en los zapatos de Antoine y escribiste el libro. Así. Yo traté de habitar el espíritu de Antoine de Saint-Exupéry. Te pregunto, ya nos has contado un poco el feedback que ha tenido de la gente que ha leído tu libro. ¿Te has encontrado con personas que han estado bien reacias Sí. al contexto, al hecho? Lo más seguro pueden ser personas que sean bien fanáticas del Principito, un poco más puristas, que no por el contenido como tal del libro, que no le haya gustado, no, simplemente por el hecho de hacerlo. No, ni siquiera se lo leen. Es la osadía de yo. Me ven como esto es bien poca gente, pero suficiente para ya saber que existe esa reacción. 2 o 3 personas se han sentido que yo soy medio canalla o oportunista, porque estoy aprovechando el trabajo de un autor. O sea que el aprovechar o decidir nutrirme del universo alegórico que trajo Saint-Exupéry a la mesa, es un acto de como que oportunismo. Y después, obviamente, pues mi respuesta es que no es fácil ser oportunista con un trabajo de tal nivel, ¿entiendes? No creo que fue un miqueo generar un libro que mantenga el nivel de prosa y el nivel de simbolismo. O sea que fue trabajo arduo. Claro. Pero en ese tema de estar aprovechando el trabajo de otros pues primero que nada es legal, completamente legal, especialmente ahora que es dominio público. Pasaron 70 años, la historia del Principito está en manos del mundo. Pero, o sea, yo entré y aproveché un universo creado por otra persona. Y también tengo que admitir que lo hice sentado en una silla que yo no construí. Y escribí en una computadora que tampoco hice yo, y usando un lenguaje, un alfabeto que no compuse yo. O sea, todos los elementos que aplican en esto, incluso mi propia existencia, no fui yo quien me creé. O sea que es parte tan integral de la vida que todo se salpica todo. O sea, que lo que yo hago influencia al otro. Y hay tantos ejemplos de eso. Ahorita estábamos hablando de Star Wars, que Star Wars es un remake de una película de samuráis. Si tú vas a ser absolutista, tú entonces, pues Star Wars no pudo haber existido porque es una película basada en una película de samuráis. Entonces, y tantas películas que son basadas en obras de Shakespeare. Claro. Tantas obras griegas. Para mí no hay mucho que debatir. Yo le doy gracias a Antoine de Saint-Exupéry por haber traído este maravilloso mundo. Qué bueno que ahora podemos todos regodearnos en él y pues darle distintos giros y pues como que jugar con su juguetito. Y de hecho, en el libro, tú le haces también una carta. Bueno, él invitó a la gente, él casi rogó que la gente escribiera una secuela. Las últimas palabras del libro de Saint-Exupéry, del Principito, es él diciendo: si alguien lo ve, déjenme saber.
porque quiero volver a verlo, quiero saber de él. O sea que en cierta medida, él quería que se continúe la historia. Y que bueno, sí, debería de continuar. Ese mundo de simbología y ese universo que generó esa forma de expresarse tan sencilla, es demasiado rica para simplemente dejarla ahí pasmada. Nos presentan muchas posibilidades que otros humanos, que somos tan humanos como el mismo Antoine. Él no era un dios ni nada así, él era la misma genética que yo. O sea que yo puedo aportar a esa conversación, y alguien en Timbuktu quizás tenga algo interesante que decir también, y pues qué bueno que gracias a Antoine y sigamos el diálogo. Claro, no, yo estoy completamente de acuerdo Sí, con eso. pero hay gente que ha tenido que convencer. A esa gente pues yo siempre les respondo. Hay uno que yo le envié el libro a México, y pagué yo, y pues él admitió sí que le gustó, Sí, me que le quedó imagino. bastante bien. Pues mira que bien. Mira, lo que vamos a hacer ahora es, tenemos preguntas de la audiencia. Entonces vamos a atender esas preguntas para que Ricardo nos las conteste. Esta no, acá. Ok. So, leo. ¿Es hacia abajo o son estas? Ahí tiene una y tiene dos. Ok, está bien. Está perfecto. Mira, pregunta Diana Goico. Un saludo a Diana. El Principito es una obra literaria reconocida mundialmente. ¿Qué te llevó a tomar ese reto y hacer una secuela de este libro? ¿Cuánto tiempo te tomó desde que tuviste la idea hasta que comenzaste la redacción del mismo? Fue bien espontáneo. Creo que ahorita cubrimos Sí. un poquito el tema de cómo salió la inspiración. Fue en medio de una defensa de una tesis, pues vi un tatuaje del Principito y se me ocurrió la frase, cada Principito te lleva al finalito. Pero la ejecución del trabajo fue bien fluida, bien natural. La idea se me ocurrió ya para las 2 semanas, ya yo de mucho como que contemplación, pues ya empecé a escribir como 2 semanas después de la idea, y después de eso pues fue como 3 o 4 meses de escritura, seguido por 2 o 3 meses de reescritura con el análisis de una monja experta en principitología que contacté, la hermana Carmina Rosselló, con quien compartí hoy. Ella pues me dio su insumo, también pues en colaboración con Ada Montañez, que es la ilustradora que dibujó. O sea que y después pues todos los otros lectores que hicieron correcciones ortográficas y todo eso. A fin de cuentas fue como un proceso de 6 meses, pero bien fluido, bien natural, bien fácil. O sea, no fácil, pero bien fluido. No hubo no fue áspero, fue bastante agradable. Cada capítulo me presentaba una solución que era como que bien, esto va a funcionar chévere. O sea, me presentaba muchas buenas alternativas. Es que es tan rico, es tan fértil el mundo del Principito, que uno lo puede llevar por todos lados. Y eso fue lo que vi, un landscape bien rico, con muchas posibilidades. O sea, que lo disfruté mucho. Entonces tengo otra pregunta. Dice aquí, ¿qué metodología utilizas para la creación de un libro? ¿Haces borradores? ¿Bosquejo de ideas? Sí, antes era más espontáneo, y empezaba sin saber para dónde iba a llegar, pero ahora pues soy mucho más riguroso. Si es un cuento de ficción, que es todo creación mía, pues trato de saber qué es lo que va a pasar en el final antes de empezar a escribir, y tengo pues como un mapa, casi lo veo en mi mente, un mapa como ciertos pasos que tengo que tomar. Primero tengo que presentar a este personaje, después le tiene que pasar esto, después le tiene que llevar a esta situación que tiene que desenlazar aquí, y entonces uno va hilvanando ese camino, y quizás te desvías en cierto momento y terminas en otro lugar, pero antes de empezar siempre es conveniente tener como que ciertos metas en el camino. Tengo que llegar aquí para poder llegar aquí, para poder llegar aquí.
porque quieres tener un propósito. Es importante que sepas lo que estás haciendo antes de empezar a hacerlo. Sí, creo que será. Eso está súper útil para las personas que tienen esas ganas de escribir, que a lo mejor todavía no han tomado ese paso, no se han decidido por estudiar creación literaria o no han tenido la oportunidad. Yo creo que eso también los puede ayudar mucho. Me pregunta Judith, ¿para qué edades recomiendas el libro? Y es buena pregunta. Bueno, eso ha sido bien interesante porque el libro yo lo escribí para ancianos. La intención era para convalecientes, pero yo creo que al igual que el Principito, se traduce muy bien a los niños, y los adultos se enriquecen también un montón. Esa es la magia de este libro. Es lo que yo llamo la elocuencia de la entrelínea. Cuando tú hablas en términos bien generales, tú permites que el lector llene los blancos con su propia interpretación, su propia subjetividad. Si yo soy Dostoyevsky, que escribo un libro de 1200 páginas, que te digo qué está pasando, cómo está pasando, dónde está pasando, qué significa lo que está pasando y qué, ¿sabes? Pues no te dejo libertad para tú crear tu propia imaginación. O sea que para mí el Principito es distinto que para ti el Principito, y que para Juan, y que para quien sea, porque es tan amplio, es tan como que es generalizado, y hay tanto que te permite entre líneas. Claro, ¿no? Y me imagino que cada persona con sus situaciones particulares lo podrá asimilar de una manera, otro de otra. Sí, Es un libro sí que se adapta al lector también. Exacto, y eso pasa con Siddhartha, pasa con José Salvador Gaviota. Hay ciertos libros que son tan básicos, tan simples, y eso es algo que yo creo que estoy empezando a verle el truco a la cosa, y como que estoy descubriendo la utilidad de escribir así, de dejar que el lector decida de qué color es la camisa, y vaya llenando los blancos, que él escriba contigo el cuento. En fin, el libro lo puede leer un niño al igual que un adulto. O sea, Yo entiendo que sí. tiene edad. Yo he leído ese libro a grupos de ancianos en un hospital, y lo he leído también en escuelas de segundo grado, en varias escuelitas, y todo el mundo lo digiere muy bien. Los adultos normales, como pues quizás, es que depende. El Principito, hay gente que no lo conoce y hay gente que lo adora. O sea que si no has leído el Principito, o si no eres afín al Principito, pues quizás el finalito no sea tan atractivo. Pero la gente que disfruta el Principito, una vez lee el finalito, por lo general cuando lo ven reaccionan bien positivamente, y cuando lo leen pues mantienen esa actitud. Muy bien. Sheila nos pregunta, un saludo a Sheila, ¿te identificas con alguno de los personajes? Del Principito. ¿O del finalito? O sea, bueno, es lo mismo. Uh-huh. Me identifico con el Principito, y creo que todo el mundo, de nuevo, es que es tan amplio, son valores que aplican a todo el mundo. El Principito / finalito habla de la rosa como representativo del amor. Pues eso aplica a todo el mundo, o sea que sí lo veo. Los baobabs son el trabajo y la disciplina, pues eso aplica a todo el mundo también. El zorro es la amistad, o sea que no es tanto que un personaje en particular sea, ese soy yo, pero todos los valores que representa y todos los pensamientos que tiene. De hecho, lo más que me gusta de la línea de pensamiento del Principito es la importancia de las cosas que tú haces y lo que vas dejando atrás, el legado de lo que tú dejas atrás. Creo que más que un personaje es ese pensamiento y la capacidad de ir interrelacionándote con la gente. En el Principito hablan de la rosa, que él pensaba que era la única en todo el universo, que era súper especial y una rosa hermosa. Pero de repente entra por un jardín y ve 5000 rosas exactamente igual que la de él, y entonces, a pesar de que se dio cuenta de que su rosa no era tan única, para él siguió siendo especial. Todo el pensamiento que va detrás de esa narrativa para mí es bien sabio,
y pues me nutro mucho de ese tipo de simbología. O sea que no es tanto que hay un personaje en particular que me conecto. No pienso en el farolero, no me conecto tanto con él, ni en el bebedor, no veo casi nada. En el rey, en el vanidoso, no creo que soy. Es más los valores que representan. Okay. Si acaso el que está todo el tiempo contando y pensando en lo que tiene y lo que no tiene, quizás a veces me siento atrapado, o no atrapado, como que yo mismo me embollo tanto con la profesión y con las metas que uno tiene profesionales y las ambiciones que uno tiene, que quizás pues se te olvida un poquito las cosas pues más como que jugar o simplemente ver televisión, como pasarla bien o simplemente estar disfrutando con la familia. Pues a veces o sea que sí, creo que hay una alerta en ese personaje que yo debo de tener en mente, de no perder ese norte, porque a veces yo ni me doy cuenta, yo trabajo todo el tiempo, yo termino escribiendo sábado, domingo, lunes, como bien enfocado en trabajar. Bueno, pues Ricardo, yo creo que eso básicamente resume esta conversación. Ha sido un placer para mí. Para mí también, muchas gracias. Está convertido ya casi en parte del equipo. Pues. Si no, ya eres del equipo. Sí, pues hermano, super cool. Así que nada, espero que a la audiencia le haya gustado. Este es nuestro primer episodio de One on One with the Author, presentado por J.R. Blue Books y The Bookmark. The Bookmark en San Patricio Plaza y The Bookmark Boutique en Plaza Carolina. Así que nada, el libro del finalito por Ricardo Martí lo puedes conseguir en Walgreens de Puerto Rico, Walmart, Sam's Club, CVS, Librería Laberinto, En Río Piedra y en el Viejo San Juan. Río Piedra en Viejo San Juan, Mi Casita en Aguadilla. Mi Casita Books and Gifts Sí. en Aguadilla. Y debe estar en otras librerías, pero ahora mismo no tenemos. Claro, esa- y en el aeropuerto entiendo que está también. Si no, Es pues, muy posible que ya esté, si no, debe estar llegando. si no está en el aeropuerto y ustedes lo quieren ver en el aeropuerto, nos envían un mensaje a JR Blue para nosotros entonces bregar con la situación. Así que nada, ha sido un placer. Gracias, Carlos. Gracias por venir a estar con nosotros y a todos pues pendientes al próximo episodio. So, denle like a la página JR Blue Books, dale like a The Bookmark y Buena causa. nada, lean el finalito, yo lo leí, está brutal. Gracias. Gracias a ti. All right, awesome.